intensificando sus embestidas a diario. Aquellos que presenciaron el asalto de las fuerzas israelíes la pasada noche se quedaron perplejos, creyendo que el terreno israelí estaba preparado para una operación. Sin embargo, Peter Lerner, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, enfatizó que el acontecimiento nocturno no se trataba de un asalto terrestre. Además, aseveró que la ofensiva terrestre que se encuentra en proceso por parte de las fuerzas israelíes será de magnitudes significativamente mayores en comparación con ese evento. Previo a esta incursión, las fuerzas de defensa de Israel habían dispuesto sus fuerzas en la frontera de Gaza, de tal forma que muchos llegaron a suponer que se estaba gestando un asalto terrestre por parte de Israel. Las brigadas Isadin al-Qassam afirmaron estar enfrentando una inminente ofensiva israelí en el enclave de Gaza. En un comunicado, afirmaron que se habían suscitado enfrentamientos encarnizados en las proximidades de Beit Hanun, al norte de Gaza, y en el centro, cerca de Buij, el 7 de octubre. Tras el ataque de Hamas, surgieron reflexiones acerca de una interrogante que había estado rondando nuestras mentes. ¿Por qué una organización respaldada por Irán lanzó un asalto total contra Israel, mientras que Hezbolá, también apoyado por Irán, no llevó a cabo un ataque a gran escala contra Israel? Buscamos intensamente una respuesta a esta pregunta, y diversas teorías surgieron en nuestras deliberaciones. Estábamos convencidos de que los militantes libaneses de Hezbolá estaban aguardando una oportunidad seria para atacar a Israel. Los acontecimientos de la noche anterior confirmaron que nuestras predicciones se aproximaban considerablemente a la realidad. En el último día, los militantes de Hezbolá, provenientes del Líbano, efectuaron un ataque en la frontera norte de Israel, coincidiendo con una importante incursión de las fuerzas israelíes. Esta monumental incursión insinuaba que una ofensiva terrestre contra los militantes de Hezbolá, al igual que los militantes de Hamas, ya estaba en marcha. Tras los ataques de Hezbolá, la frontera norte que separa a Líbano e Israel no difiere en lo absoluto de la frontera con Gaza. Las tensiones se han elevado drásticamente en las últimas 24 horas y siguen creciendo con cada minuto que pasa. Militantes de Hezbolá llevaron a cabo un asalto contra una posición de las fuerzas de defensa de Israel en las alturas del Golán, donde las tensiones ya eran palpables. No obstante, los cohetes lanzados por Hezbolá, los militantes que se habían infiltrado en Siria, generaron una inmediata respuesta por parte de las fuerzas de defensa de Israel, quienes llevaron a cabo un enérgico ataque aéreo contra una posición de Hezbolá en el sur del Líbano. Las imágenes del impacto del ataque aéreo israelí reflejaron de manera elocuente la aniquilación del objetivo militar de Hezbolá, acompañada de una explosión monumental. Los detalles de este ataque fueron divulgados en las plataformas de redes sociales oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. No obstante, a pesar de la firme respuesta recibida por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel tras su infructuoso asalto, los militantes de Hezbolá no cesaron en su empeño de lanzar ataques contra Israel en diversas zonas del norte durante el día. En este contexto, las fuerzas de defensa de Israel informaron que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar un misil tierra-aire dirigido hacia un dron militar israelí proveniente del Líbano. Afortunadamente, el dron de las fuerzas de defensa de Israel resultó indemne en este intento. Las impactantes imágenes del incidente, captadas desde Tiberíades, al norte de Israel, fueron compartidas en la cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel en las redes sociales, evidenciando claramente el rastro de humo dejado por el misil de defensa aérea israelí. En las últimas semanas, Hezbolá ha hecho reiterados intentos por atacar drones militares israelíes sobre el norte de Israel y el sur del Líbano. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel lograron interceptar el misil en pleno vuelo y respondieron con firmeza al origen del disparo del misil. Además de este ataque, se tenía información sobre los planes de los militantes libaneses de Hezbolá para lanzar ataques con misiles guiados antitanque en dos localidades diferentes. Uno de estos intentos de ataque fue interceptado por las fuerzas de defensa de Israel, quienes confirmaron que habían golpeado una célula terrorista que se disponía a efectuar un ataque con misiles guiados antitanque desde el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque con drones contra una célula terrorista en el sur del Líbano, que se encontraba en pleno proceso de preparación para lanzar un ataque con misiles guiados antitanque en una zona cercana a la comunidad de Hanita, en el norte del Líbano. Las imágenes de este audaz ataque israelí fueron compartidas de manera pública. Paralelamente, otro intento de ataque con misiles guiados antitanque planificado por Hezbolá
activó las sirenas de alerta en las comunidades de la Alta Galilea de Misgab Margaliot, situadas en las proximidades de la frontera libanesa. Poco después de que las sirenas sonaran en estas áreas, se activaron sirenas similares en el Galilea Occidental, en Arab al-Arams, también en las cercanías de la frontera libanesa. Por fortuna, en este ataque de Hezbollah no se reportaron heridos. En respuesta, las defensas israelíes y las fuerzas de seguridad tomaron medidas, llevando a cabo bombardeos de artillería. En las últimas semanas, el grupo militante Hezbollah ha protagonizado numerosos ataques con misiles y cohetes dirigidos hacia posiciones de las FDI y ciudades israelíes en el norte de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron que varios cohetes fueron disparados desde el Líbano hacia una zona cercana a la comunidad del norte de Sarit. Afortunadamente, el ataque no ocasionó heridos ni daños. En respuesta, las fuerzas israelíes llevaron a cabo bombardeos de artillería en dirección a las fuentes del lanzamiento de los cohetes. Casi de inmediato, tras este incidente, se escucharon sirenas de alerta por cohetes en la ciudad norteña de Shula, ubicada cerca de la frontera con el Líbano. En un lapso de tiempo posterior a estas alarmas, Hezbollah disparó 3 cohetes en dirección al área de Shula, al norte de Israel. Estos cohetes impactaron en áreas despejadas, sin causar heridas ni daños materiales significativos. Estos ataques pusieron a las fuerzas de defensa de Israel en una posición que requería una respuesta contundente. Después de enfrentar múltiples ataques de Hezbollah a lo largo del día, las fuerzas israelíes tomaron la iniciativa y comenzaron a atacar diversos objetivos pertenecientes a Hezbollah en el sur del Líbano. Estos ataques incluyeron un asalto al complejo de Hezbollah y varios puestos de observación de este grupo militar. El material audiovisual capturado durante esta operación llamó la atención en las redes sociales, evidenciando cómo, tras una explosión masiva, todos los blancos de Hezbollah en la zona quedaron completamente destruidos. Este accionar de las fuerzas de defensa de Israel demuestra que el ejército israelí adopta un enfoque proactivo en la frontera norte, a pesar del reciente estallido del conflicto en la frontera de Gaza. La defensa israelí reorganizó sus fuerzas, redirigiendo la mayoría de ellas desde el norte hacia el sur y desplegando reservistas en el norte. Esta decisión estratégica se adoptó debido a la preocupación de que, si los militantes libaneses de Hezbollah lanzaran ataques desde el norte mientras las fuerzas de defensa israelíes estaban comprometidas en operaciones terrestres extendidas en la línea del Frente Sur, los reservistas en la región podrían encontrarse abrumados. En efecto, esta situación podría llevar a la necesidad de repatriar a numerosos soldados destacados en la Franja de Gaza a sus posiciones en el norte, lo que debilitaría a las fuerzas israelíes que enfrentan a los militantes de Hamás en la Franja de Gaza. Por esta razón, las fuerzas israelíes deben mantener a raya a los militantes libaneses de Hezbollah, haciendo todo lo posible para evitar su aproximación a la frontera norte y así garantizar la seguridad y eficacia de sus operaciones en ambos frentes. El propósito de los ataques realizados por las fuerzas de Hezbollah se alinea directamente con la teoría planteada. Este grupo militar respaldado por Irán está haciendo esfuerzos por obstaculizar la operación terrestre planeada por el ejército israelí, con el fin de evitar que las fuerzas de defensa de Israel eliminen completamente a Hamás. Sin embargo, cualquiera que sea la estrategia que adopten los militantes de Hezbollah, es poco probable que puedan impedir que el ejército israelí entre en la Franja de Gaza y logre la completa erradicación de Hamás. Después del trágico episodio del 7 de octubre, altos funcionarios israelíes han reiterado su determinación de no detenerse hasta que Hamás sea completamente eliminado. Al analizar esta cuestión con detenimiento, surgió una pregunta adicional. Las fuerzas de defensa de Israel llevarán a cabo una operación terrestre contra Hezbollah en Líbano después de haber neutralizado a los elementos de Hamás en Gaza. La respuesta a esta interrogante parece estar insinuada en las palabras del ex primer ministro israelí Netanyahu. Netanyahu subrayó que, tras los ataques de los militantes de Hamás, su alcance no se limitaría únicamente a la Franja de Gaza, y destacó que se avecinan cambios significativos en todo Oriente Medio. Esto sugiere que la campaña de limpieza de Israel, que comenzó con Hamás, se extenderá hasta que no queden más grupos militantes respaldados por Irán en la región. Israel está dispuesto a emplear todos los recursos y esfuerzos necesarios para alcanzar este objetivo, dejando claro su compromiso de actuar en consecuencia. Tal como lo expresó Netanyahu, la guerra que se desencadenó el 7 de octubre no será ni rápida ni sencilla. En consecuencia, las fuerzas de defensa de Israel
responderán con contundencia a todos los intentos de los militantes por obstaculizar a Israel. Después del inicio de la guerra, el ejército israelí ha movilizado un gran número de soldados hacia el sur. Sin embargo, aunque los soldados pueden haberse retirado, el ejército israelí ha mantenido una importante presencia de vehículos militares en la región. Esto sugiere que, en caso de que las fuerzas israelíes necesiten llevar a cabo una operación en el Líbano en un futuro cercano, contarán con un abundante arsenal de vehículos blindados en la zona para hacer frente a los militantes de Hezbolá. Agradecemos tu atención y quedamos a tu disposición para cualquier otra consulta o información que requieras.